Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a empezar entonces la clase de hoy día. Hoy día empezamos un nuevo módulo, así que es un módulo bastante distinto, ya nos alejamos un poquito de la contabilidad y vamos a retomar el tema del análisis. No se olviden que este ramo es análisis de datos contables y costos. Por lo tanto, ya los módulos de contabilidad lo terminamos, ya se evaluó que el uso del sistema, ese se va a volver a tomar seguramente, obviamente se va a tomar en el examen final de competencia, y ahora nos corresponde ver otro módulo que dice relación directa con el análisis. Entonces yo voy a compartir con ustedes un PPT que ya en está en el aula virtual para que ustedes lo puedan revisar, lo puedan ver y lo puedan seguir o complementar. De todas maneras, yo lo voy a complementar acá y voy a subir el PPT que veamos hoy día, ¿ya? Profe, una ¿Sí? consulta, la nota de la prueba. Todavía no termino porque no se olvide que yo reviso todas las pruebas primero y después subo la nota. Todavía no termino de Ya. revisarlas todas, pero yo creo que de aquí al viernes las voy a tener todas, porque como son ejercicios individuales y para no perjudicar y irme en función del resultado nomás, tengo que revisar cada una de las contabilizaciones que ustedes hicieron. Entonces, por eso me demoro un poco más, ¿ya? Pero quiero ser justo con la nota y no perjudicar a los alumnos que por alguna razón les sale o llegaron a un saldo distinto del resto. Tengo que ver por qué llegaron a ese saldo y para eso necesito revisar todas las contabilizaciones que hicieron. Por eso que me demoro en cada prueba. Es por eso que me demoraba un poco en revisar. Pero de aquí al viernes deberán estar las notas puestas. Y ahí las vamos a conversar y vamos a ver los errores que hay, porque los errores que he visto lamentablemente no son errores del uso del sistema, sino que son errores de la contabilidad, ¿cierto? Entonces, eso me preocupa, porque este ramo debería ser un poco el aplicar el conocimiento que ustedes obtuvieron en los cursos anteriores de contabilidad en el sistema de Fontana. Pero me he encontrado con que la debilidad no es del uso del sistema de Fontana, sino que es una debilidad del uso de la herramienta de la contabilidad, ¿cierto? Del instrumento. Ya, pero eso lo vamos a conversar después cuando ya tengamos los resultados en la mano. Sí, pero las notas no están malas, no están malas en realidad, pero sí hay unos errores que tenemos que conversar y las tienen que solucionar para el examen final de competencia, ¿ya? Ya. Entonces voy a compartir con ustedes la PPT que tengo para hoy día, que es esta. Déjenme ver un poquito para poder compartirla. Esta. Donde miren ustedes de qué se trata. Esta unidad, voy a ponerla acá. Déjenme un segundito. Acá. Ya. En esta PPT, es la unidad 4, la última unidad del curso, ¿cierto? Aquí ustedes lo que deben hacer es utilizar los instrumentos o modelos de análisis contable según los requerimientos de una organización. ¿De qué se trata esto? ¿Qué es lo que se pretende que ustedes aprendan en este módulo? Que puedan revisar, auditar o verificar si la información que le están entregando o en la contabilidad se ajusta a los principios contables o a las normas contables que ustedes han aprendido y a los estándares de calidad que la empresa ha definido, ¿cierto? La empresa ha definido. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que ustedes cuando tengan acceso a información contable de la empresa, sean capaces de determinar de una manera rápida y precisa si la información que están revisando es razonable o no razonable, ¿cierto? Ese es el primer objetivo. Y para eso, la información que nosotros vamos a analizar, la vamos a dividir en dos grandes grupos, ¿cierto? Vamos a hablar de la información cuantitativa y la información cualitativa, y el efecto que tiene esta información en la toma de decisiones. ¿Se acuerdan, jóvenes, cuál es la información cuantitativa? ¿Se acuerdan? La información que hace referencia a los números. Perfecto.
¿Y la información cualitativa? A los bienes que tiene la empresa, las cualidades. Ya. No es tan preciso. Entonces vamos a hablar cuál es la información. Primero, miren, esta ya lo habíamos visto ya, pero lo que yo necesitaba era que ustedes tuvieran claro cuál es la información cuantitativa y cualitativa. Entonces lo que voy a hacer, les voy a dar 15 minutos, son las 10:11:50, hasta las 12:05, para que vean, investiguen qué es la información cuantitativa y la información cualitativa. Entonces voy a formar grupos, porque me interesa la participación de ustedes, porque esto ya lo habíamos visto y debiera estar en, vamos a sección grupos, voy a asignar simplemente 2 grupos. Entonces el grupo 1 lo voy a asignar yo, va a ser la señorita Emily, don Rodrigo Díaz, la señorita Javiera y la señorita Marcela Garrido. Ese va a ser el grupo 1. Y el grupo 2 va a ser la señorita Kathleen Grulmos, Leia Valdés y Luis Núñez. ¿Y cuál es el objetivo? El grupo 1, a raíz de la respuesta, van a tener que explicarme qué es la información cualitativa y con ejemplos claros, ¿cierto? Información cualitativa. Y el grupo 2, la información cuantitativa. ¿Ya? Yo voy a ir tomando notas, no tienen para qué tomar notas, pueden ubicar los datos dentro de YouTube o Internet o información válida, y me entrega los antecedentes, y yo voy a hacer la división acá para que quede en el apunte, y después voy a subir el apunte, para que ustedes no se desgasten tomando notas. Lo que me interesa entonces, el grupo 1, ¿qué es? Y las características de la información cualitativa, ¿cierto? Cualitativa. Y el grupo 2, las características y el tipo de información, y qué es la información cuantitativa, ¿ya? Ya, jóvenes, entonces yo a las 12:05, no, le voy a dar un poco más porque ocupé tiempo en esto, a las 12:10 los voy a hacer volver y iniciamos de nuevo la clase, ¿ya? Bien, les decía que se terminó el tiempo, ahora vamos a ver lo que ustedes encontraron. Ya yo voy a ir complementando la PPT que tengo de la clase de hoy día, con lo que ustedes me vayan indicando. No se olviden que esta materia ya la habíamos visto en forma anterior en el inicio del curso, por lo tanto, vamos a complementar y vamos a usar lo que ustedes encontraron. Entonces vamos a hablar primero de la información cuantitativa. El grupo 1 creo que era, o el grupo que le tocó la información cuantitativa. ¿Qué nos puede contar? Profe, es un adjetivo que refiere a la naturaleza numérica de datos, métodos, investigación y resultados. Uno de sus ejemplos más claros es el balance general y estado de resultados. Perfecto. Ahí vamos a anotar lo primero, lo más importante, que es información numérica, ¿cierto? Numérica, dice relación con número. Quiere decir que acá no se hace una descripción, sino que lo que se analizan son números. ¿Y cuál es la base de esta información numérica? Usted la acaba de mencionar ahora. ¿Qué mencionó? ¿De dónde se sacaba esta información? Del balance general y estado de resultados. Ya. ¿Y esos qué son? ¿Cómo se denomina esos dos informes? ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo, profe. Estados financieros, ¿cierto? Estados financieros. Y los estados financieros que nosotros hemos estudiado, ¿cuáles son? El balance general, como dijo el compañero. Balance general. ¿Cuál otro? Estado de resultado. ¿Cuál otro? Estado de flujo efectivo. Perfecto. Estado de flujo de efectivo.
Y estado de variación patrimonial. Perfecto, ¿cierto? Esto son muy bien, la felicito. Esos son los estados que nosotros hemos estudiado, ¿cierto? Y vamos a ver un pequeño repaso, estado de variación patrimonial. Variación patrimonial, perfecto. Un pequeño repaso, aprovechando lo que investigaron nuestros compañeros. ¿Qué es el balance general? ¿Qué me muestra el balance general? ¿Qué me muestra? En forma muy resumida. La situación financiera. Perfecto. Situación financiera. Situación financiera. Perfecto. El estado de resultados, ¿qué me muestra? La situación económica. Muy bien. ¿Por qué? Porque considera las cuentas de pérdida y ganancia, Pérdida y ¿cierto? ganancia. Situación económica. Muy bien. Ahora, dentro de acá, de la situación financiera, ¿qué tipo de cuentas son las que vemos en el balance general? ¿Qué tipo de cuentas? Activo y pasivo. Muy bien. Activos, activos y pasivos. Muy bien. Y en el estado de resultados, ¿qué tipo de cuenta vemos? Pérdida y ganancia. Ingresos y gastos, ¿cierto? O pérdida y ganancia. Muy bien. Entonces aquí lo vamos a poner para que ustedes sepan que aquí se ven pérdidas y ganancias. Perfecto. Esos son los estados financieros básicos que se usan generalmente. El balance general y el estado de resultados. El balance general me muestra los activos y pasivos y el estado de resultados me muestra las pérdidas y ganancias. Muy bien. Vamos a ver el estado de flujo. ¿Qué es lo que me muestra? ¿Se acuerdan? ¿Qué me muestra el estado de flujo? Se lo voy a decir, pero lo tienen que repasar, jóvenes. Nos muestra la variación del efectivo y efectivo equivalente en un periodo de tiempo, ¿cierto? Eso nos mostraba la variación del efectivo y el efectivo equivalente en un periodo de tiempo. Periodos. Ya. ¿Y qué me muestra el estado de variación patrimonial? ¿Qué me muestra el estado de variación patrimonial? Me muestra, tienen que repasar esta materia joven, la variación del patrimonio, o mejor dicho, variación de las cuentas patrimoniales en un periodo de tiempo. Eso es lo que nos muestra. ¿Ya? Esto tienen que repasar los jóvenes porque se supone que esto ya lo habíamos visto en las primeras clases, pero sería bueno que lo repasaran. Entonces nos vamos a quedar con estas definiciones y después, este es el primer tipo de información, que es la información cuantitativa, ¿cierto? La vamos a subrayar acá, vamos a ver en rojita, negrita y subrayado. Y ahora el grupo que me vio la información cualitativa. ¿Qué nos pueden contar? ¿De qué se trata? Es una compilación de datos no numéricos. Perfecto. Entonces, vamos a poner aquí que es, déjeme cambiar esto porque está con rojito, es información no numérica.
Un segundito aquí, que tengo un problema aquí. Ahí está, ahí sí. Información no numérica, ¿cierto? Tengo que cambiarle, déjeme cambiarle esto, el formato, que quede todo igual. Ya. Información no numérica. ¿Cómo lo podríamos definir? Cuando decimos información no numérica, ¿cómo la podríamos llamar? Profe, se basa en métodos de recopilación de datos más enfocados en la comunicación que en los procedimientos lógicos o estadísticos. Ya. Muy bien. Entonces esto es, vamos a poner que se basa en el estudio, en la recopilación, en la recopilación y estudio de información relevante no numérica. ¿Cierto? Perfecto. Denme algunos ejemplos. Si tuviéramos que analizar información cualitativa de una empresa, denme algún ejemplo para que aterricemos esto. Denme ejemplos. Una entrevista, encuesta. Esa es la forma, entonces vamos a ponerlo, ¿ah? Forma de obtener información cualitativa. Cualitativa, ya. Y vamos a poner la que usted me acaba de decir. Vamos a poner que es una entrevista. ¿Qué más? Una encuesta. Una encuesta, técnica de observación. Observación. Ya. ¿Qué más? Y grupos de discusión. Ya. Grupos de discusión. ¿Qué más? Hábitos de Eso. consumo. ¿Qué más podría ser? ¿Cómo yo podría obtener información cualitativa? Profe, por el hábito de consumo. Ya. Hábitos. Hábitos, ya. ¿Qué más? Todo lo que a ustedes les parezca razonable, etcétera, ¿cierto? Pero vamos, lo que me interesa aquí es que pongamos ejemplos, porque estas son las formas como yo recopilo la información cualitativa, pero me interesa que distingamos ejemplos de información cualitativa. Déjenme arreglar el problema de reacción acá. Y antes de seguir vamos a pasar la lista, ya que antes que me olvide, porque después me quedo sin pasarle lista y ahí sí que estoy complicado. Entonces, déjenme ver, voy a pasar la lista. Déjenme ver. Estoy cargando la lista y después les voy a mostrar el PPT que está construyendo. Ya. Aquí tengo la lista. Vamos a... La señorita Emily Castillo. Presente, profe. Ya. Don Rodrigo Díaz. Presente. Señorita Marcela Garrido. Presente, profe. Señorita Kathleen Grolmus. Presente, profe. Luis Núñez. Presente, profe. Fernando Palma. Don Fernando Palma. Jóvenes, don Fernando está faltando otros cursos también, ¿o no? ¿Quién es la delegada? ¿O el Aquí, delegado? ¿Quién? Yo, profe Javiera Sepúlveda. Ah, señorita Javiera, ¿usted sabe algo de don Fernando? No, profe. Ya, ¿pero ha faltado otros ramos también? Sí. Chuta, acá hay porque está en un 69% de asistencia
y con un 60 reprueba, para que ustedes conversen con él si es que lo ven. De todas maneras, seguramente la jefe Carrera va a tomar contacto con él. Javiera Sepúlveda está presente y Leia Valdés. Presente. Presente. Bien, entonces estaría ausente don Fernando Palma nomás. Ya, seguimos entonces. Entonces, jóvenes, díganme por favor ejemplos de la información que ustedes consideran que es cualitativa. Ahora pueden participar los dos grupos. ¿Eh? ¿Qué información es cualitativa? Y aquí le vamos a poner ejemplos. Ejemplos. Traten de darme un ejemplo. El giro, ¿Ya? Déjeme ahí. Pero no le vamos a llamar giro, le vamos a llamar actividad económica. ¿Les parece? Actividad económica. Y entre paréntesis le vamos a poner económica y entre paréntesis le vamos a poner giro. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Cómo ustedes podrían caracterizar una empresa? Si yo les dijera, a ver, dame datos de esa empresa, ¿qué datos me darían? La actividad económica, ¿qué otro dato me darían? La ubicación. Perdón, La ¿qué dijo? ubicación. La ubicación, pero a eso le vamos a poner dirección. Perfecto. ¿Qué otro? ¿Cualidades de la empresa? ¿Como cuáles, por ejemplo? No sé. Tengo la actividad, la dirección. ¿Perdón? Lo que vende. Perfecto. Líneas de negocio o líneas de producto. ¿Qué más? ¿Qué más? Ejemplo práctico. ¿Qué más? Tengo la actividad, tengo la dirección, la línea de productos. ¿Qué más? Traten de imaginarse si ustedes fueran a trabajar a una empresa y quisieran saber datos de esta empresa. Obviamente preguntarían, oye, ¿a qué se dedica? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué cosas vende? ¿Qué más? Número de trabajadores. Nombre de los principales ejecutivos. Sucursales. Principales clientes. Déjenme arreglar aquí. ¿Qué más? Ahí ya le di varias ideas para que ustedes puedan desarrollar algunas cosas que a ustedes les interesaría saber. ¿Qué otra cosa? Principales clientes, podría ser principales proveedores, ¿cierto? ¿Qué más? Existencia de sindicatos, ¿cierto? Propietarios, política de distribución de dividendos. ¿Qué más? Ya, lo vamos a dejar hasta ahí nomás para no ocupar toda la hora en estas características. Vamos a checar un poquito la letra aquí, eso sí, para que quepa todo. Esta está con 18, la vamos a poner un poquito más chica. La vamos a poner con 20. 16. Ahí. Ahí teníamos algunos ejemplos, ¿cierto?
y vamos a poner un etcétera grandote. Ese es el tipo de información cualitativa, ¿cierto? Que caracteriza. Aquí obviamente falta mucho, pero estos son los ejemplos que se nos ocurrieron. Por lo tanto, la información de una empresa, la que nosotros tenemos que conocer, cuando vemos análisis de información de una empresa, nos tenemos que referir a la información cuantitativa de cantidades, para lo cual usamos ciertas técnicas, y la información cualitativa. ¿Se acuerdan ustedes, jóvenes, cuáles eran las herramientas o formas que teníamos de efectuar análisis cuantitativo? ¿Se acuerdan? Algunos indicadores que teníamos, ¿se acuerdan? ¿Cómo se medía la información cuantitativa? ¿Cómo lo hacíamos? ¿Qué instrumento usábamos? El principal, usábamos los ratios, ¿cierto? Aquí teníamos ratios, análisis de tendencia, análisis de datos, estados financieros parciales, etcétera. Tienen que repasar, jóvenes, por favor, esto que estamos viendo, porque este curso, esta parte, tienen que, se supone, dominar la primera parte que vimos, ya que era las características de la información cuantitativa y cualitativa, ¿ya? Entonces vamos viendo. Después dice, ¿cuáles son los principales errores que uno podría encontrar en la información cualitativa? O sea, en esta, ¿cierto? Uno, como análisis, podría encontrar que los trabajadores tienen poca calificación, porque dentro de los datos que nosotros analizamos, acá podemos determinar, por ejemplo, las características del personal, ¿cierto? Y podemos encontrar que a lo mejor el personal está poco calificado, no ha obtenido las actualizaciones necesarias para el desempeño de su cargo, ¿cierto? Por ejemplo, es normal que en una empresa el encargado del área de tributaria se mantenga actualizado. Pero si ustedes detectan que este señor han habido constantes errores en la tributación, sin duda que uno de los problemas que tiene la organización, en términos cualitativos, es que no ha capacitado al personal. No crean ustedes que la información cualitativa está muy alejada de la información cuantitativa. A raíz de la información cuantitativa se pueden derivar algunos efectos en la información cualitativa. Y a raíz, al revés, de algunas características de la información cualitativa, podría inferirse algún efecto en la información o en los estados financieros o la información cuantitativa. Entonces, no se analizan en forma separada, siempre son complementarios. ¿Qué otros errores creen ustedes que se pueden encontrar en errores cualitativos? Por ejemplo, tengo ahí calificación de personal, puedo tener obsolescencia, o sea, si yo analizo el movimiento de la bodega, a lo mejor me encuentro con que hay poca movimiento o hay muchas cosas que están obsoletas dentro de lo que existe, y eso es con la observación. Por ejemplo, la ubicación. Una ubicación que uno podría detectar, por ejemplo, si es un negocio de venta de oro, no va a estar en un barrio muy aislado y sin medidas de seguridad, ¿cierto? A eso se refiere con el análisis de la información cualitativa, las características, ¿cierto? Por ejemplo, si ustedes detectan de que el sindicato es muy fuerte o muy débil o no es representativo o hay problemas internos, obviamente todo eso va a repercutir en una empresa. Así que todo eso hay que levantar. Ya. Por otro lado, tenemos los errores de la información cuantitativa. Y aquí es donde a nosotros nos interesa que ahondemos, porque los errores en la información cuantitativa, o sea, de cantidad a la que vemos los estados financieros, pueden deberse a errores de la información, o sea, yo he contabilizado o hecho registro de hecho económico en forma equivocada, o estoy interpretando mal la información. Por ejemplo, ¿qué errores de imputación puedo tener? Puedo tener errores porque no
registré adecuadamente gastos, no registré adecuadamente ingresos, no registré adecuadamente ventas, compras, honorarios, todas las contabilizaciones tipo que nosotros vimos son errores de imputación. Todo ese tipo de errores que se equivocan de cuenta. Por ejemplo, cuando aparece una cuenta contable con un signo entre paréntesis o una cuenta activo con saldo acreedor, una cuenta de pasivo con saldo deudor, una cuenta de gasto con saldo acreedor, una cuenta de ingreso con saldo deudor, todo eso obviamente son errores de imputación, errores de contabilización. Y esos son un peligro para la contabilidad. Y otra cosa es los errores de interpretación. Por ejemplo, hay empresas que no tienen separado las cuentas de clientes, en clientes, por ejemplo, tienen todas las deudas que tienen representadas en un momento dado o deudas que tienen los clientes con ellos, pero no las tienen separadas de acuerdo a la antigüedad. Entonces, cuando uno hace análisis y dice que el total de clientes es un activo corriente, no se da cuenta que dentro de ese monto de clientes hay un montón de partidas que no corresponden a clientes, sino que son otro tipo de activos porque son deudas que jamás van a recuperar, ¿cierto? Lo mismo que para las existencias. De repente en las empresas aparece el rubro de existencia con un monto muy elevado, pero si ustedes hacen un análisis de esa existencia, se van a dar cuenta que muchas de esas podrían ser artículos obsoletos, ¿cierto? Por lo tanto, no debieran estar formando parte de los activos de la empresa. Por ejemplo, jóvenes, escuchen lo que les voy a decir. Si en la contabilidad de una empresa tiene un pasivo por 10 millones de pesos, un pasivo por 10 millones de pesos, y ustedes detectan que de entre esos 10 millones de pasivos de un proveedor, hay una deuda por 5 millones que en realidad esa deuda se pagó hace 5 años atrás. ¿Cómo interpretarían ustedes ese dato? Obviamente es un error de imputación o un error, pero ¿qué efecto podría tener en el análisis que nosotros hagamos, por ejemplo, del capital de trabajo? ¿Qué efecto podría tener si yo tengo el pasivo corriente aumentado en forma indebida? ¿Qué efecto tiene en mi interpretación o en mi análisis? ¿Cómo sería el capital de trabajo? Don Rodrigo, ¿qué cree usted? ¿Aumentaría la deuda de la empresa? Sí, tengo un error, pues tengo aumentada la deuda de la empresa, la tengo aumentada en 5 millones, ¿cierto? Por lo tanto, el pasivo corriente yo lo tengo aumentado en 5 millones. Por lo tanto, el capital de trabajo que yo estoy calculando va a ser mayor o menor al que debiera ser. Va a ser mayor. Va a ser menor. O sea, el que yo estoy calculando, ¿cierto? Va a ser menor al real, porque dentro del pasivo que estoy rebajando hay una deuda que no existe, ¿cierto? Entonces, a lo mejor voy a hacer que la empresa se endeude, ¿cierto? Se endeude pensando en que tiene que pagar ese pasivo y en realidad ese pasivo no existe. Por eso que es importante el análisis cuantitativo. Lo mismo para los clientes. Imagínense usted que dentro de los activos corrientes yo tengo una deuda de clientes por 100 millones de pesos y yo lo tengo clasificado dentro de mi activo corriente. Pero haciendo un análisis detallado, detecto que dentro de los clientes, en realidad, hay 80 millones que es un cliente que quebró y me debe esa factura hace 5 años atrás. ¿Qué cree usted que está pasando con mi capital de trabajo si yo estoy considerando un activo corriente de 100 y en realidad mi activo corriente real son 20? ¿Qué cree usted que puede estar pasando con mi capital de trabajo? Estoy calculando más capital de trabajo con los datos contables o menos capital de trabajo que el que corresponde. ¿Qué cree usted? Pero le voy a preguntar a la señorita Leya. Señorita Leya, ¿entiende el ejercicio que le estoy planteando? Mire, en una empresa, cuando usted vio la cuenta clientes, el saldo de clientes decía que había 100 millones de pesos. Pero fue cuando usted hizo un análisis detallado de la composición de esos 100 millones, detectó que habían 80 millones que correspondían a una deuda de un cliente que había quebrado hace muchos años atrás. Y que obviamente esa deuda no se la van a pagar. ¿Qué cree usted?
qué está pasando con el cálculo del capital de trabajo que está haciendo la empresa si considera que esos 80 millones son activo corriente. ¿Qué cree usted? Interpretación. Claro, estamos interpretando, pero es un error de interpretación, perfecto. Pero ¿qué está pasando? ¿Está calculando un mayor o menor capital de trabajo al que correspondería? Que no le escuché bien, profe, perdón. Ah, ya. Bueno, le voy a dar la solución para avanzar. Les decía yo que cuando pasan ese tipo de situaciones, por ejemplo, en el ejemplo, cuando yo estoy considerando que dentro de mi activo corriente tengo más activo del que debiera tener, el cálculo del capital de trabajo me hace aparecer que tengo un mayor capital de trabajo que el realmente tengo. Por eso que es importante efectuar el análisis cuantitativo. Después vamos a ver algunos análisis, vamos a ver análisis de tendencia y otro tipo de análisis en forma práctica, ¿ya? Y por último, ya vimos los ejemplos. Jóvenes, esto yo tenía preparado para hoy día, una clase bastante sucinta y pensé que iba a ser un poco más participativa y que íbamos a poder desarrollar más los ejemplos. Pero les pido, por favor, que repasen la información cuantitativa y la información cualitativa para la próxima clase, repásenla, y vamos a partir con análisis de tendencia. Entonces, el encargo que yo les hago es que por favor repasen la materia de análisis cuantitativo y cualitativo, y sobre todo el cuantitativo. ¿Ya? Ya, jóvenes, vamos a salir un poco más temprano hoy día, así que nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Sí, el próximo lunes. Que estén muy bien, jóvenes, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias a ustedes. Chao, profe. Chao, jóvenes.